Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de una nueva versión de Octane, la versión 2.1 que han publicado hace poco. Si vais al sitio web de Otoy vais a ver aquí en las últimas noticias cómo aparece la versión 2.1 ya publicada, aunque aún está en una fase un poco beta, un poco sin terminar. Si vais a vuestra área de cliente, en la sección de descargas veis que la última descarga que hay es la 2.06, todavía no han actualizado esto. Pero si vais siguiendo el enlace que hay en la página principal, esto os va a llevar al artículo del foro donde están anunciando todas las características junto con enlaces de descarga para que os descarguéis esta nueva versión y podéis usarla. Yo me la he descargado hace unos días, he estado probándola y bueno, dentro de sus características, las que me han parecido más prácticas, vamos a hablar de tres características principales y vamos a poner algunos ejemplos para que veáis cómo funciona. Vale, la primera característica de esta versión 2.1, 2.11 de hecho, sería la capacidad por fin que hayan integrado de deshacer. Bueno, la opción de deshacer pues tiene poco que explicar, la verdad. Es una opción que personalmente pues no comprendo cómo no la han integrado desde el principio, porque me parece algo básico. En versiones anteriores de Octane, los que las hayáis usado, pues nos obligaba a deshacer manualmente cualquier error que hubiéramos tenido. Si, digamos, yo muevo la cámara y cambio el punto de vista, en versiones anteriores de Octane, pues si quería corregirlo tenía sencillamente que posicionar la cámara de nuevo. Igual pasaba pues con cualquier equivocación que hubiera tenido. En esta última versión ya por fin tenemos el control Z, como en todo el mundo, de manera que en este caso concreto, pues si quisiera volver a la posición previa, pues simplemente aprieto control Z y ya lo tenemos ahí, el error corregido. Un cambio menor dentro de las tres características que vamos a comentar, pero desde luego una característica que debería haber estado desde el principio. La segunda característica, bastante interesante, va a ser el modo de render coherente. Vamos a ver qué es esto. Esto es un modo de render que se ha implementado en esta última versión, que podéis activar en este apartado del control del kernel. Tenéis aquí una casilla extra a la que han llamado modo coherente, que por defecto está deshabilitada. Este método de render, sin entrar en detalles muy técnicos, básicamente lo que os va a permitir es tener mejores tiempos de renderizado a costa de generar algo de flickering al principio en niveles de sampleo muy bajos. Leyendo en el foro de Octane Render, en el foro del sitio web de Otoy, recomiendan aplicar este método de render para escenas en las que vayáis a hacer al menos 500 samples, porque si no los colores, como vais a ver después, se pueden falsear y solamente se va a considerar un render válido, un render correcto cuando hayan pasado una cierta cantidad de samples. Ahora mismo tenemos esta escena, luego os voy a poner más adelante una comparativa cara a cara entre los dos modos, pero para que le eches un vistazo, yo puedo poner el modo coherente, puedo activarlo, y ahora sí, reiniciamos el render. ¿Veis? Eso es ese flickering, esos colores tan extraños. Voy a subir el número de samples para que lo veáis mejor. Entonces reiniciamos el render. ¿Veis ese fliqueo al que me refería? Que se va estabilizando según pasan los samples. Por eso no es recomendable utilizarlo en escenas que vayan a llevar un número bajo de samples. Vamos a ver un ejemplo con una escena un poquito más compleja para que veáis la diferencia. Uno tiene el modo de render coherente, el otro no, y estáis viendo la diferencia de tiempo que hay entre los dos. En este caso es una escena más o menos sencilla, con lo que la diferencia no es especialmente grande, van a ser unos 2 segundos de diferencia, aunque en escenas más complejas y con kernels más pesados, en el sitio web de Otoy están anunciando mejoras de entre un 30 o un 40%. La tercera y última característica que vamos a comentar va a ser la capacidad que nos va a dar a partir de esta versión para exportar pasadas de render independientes. Vamos a ver qué es esto y vamos a ver algún ejemplo. El render por capas, que es lo que os voy a explicar ahora, es de estas tres características la que yo creo que es más interesante. Lo que nos permite el render por capas
es renderizar como elementos independientes distintos aspectos del render, como puedan ser las reflexiones, las refracciones, la iluminación difusa, etc. Para configurar las salidas de render, lo que tenéis que hacer es ir a este botoncito que tenéis aquí, es un botón nuevo que se ha añadido, y entonces tenéis aquí todos los pases que podemos exportar independientemente. En un primer grupo tenéis lo que llaman beauty passes, que son pasadas de render directo, y en el segundo grupo tenemos las pasadas de información. Estas son más que nada relacionadas con el kernel info channel, en el que vais a poder exportar máscaras del material, máscaras de profundidad, alambres, incluso aquí el ambient occlusion también lo podéis exportar. Para hacer este ejemplo, yo he configurado el render de pases con unos cuantos elementos, que son los que he marcado aquí en el primer grupo. Vamos a exportar entonces los emisores, la iluminación indirecta, las reflexiones, tanto directas como indirectas, las refracciones también, y el postprocesado, que es este efecto de bloom. De manera que el proceso sería, pues como os he dicho, darle a este botoncito, marcar las pasadas que queráis exportar, y después sencillamente hacemos el render. Vale, y ya está terminado. Este sería el resultado final. Entonces ahora tenemos que exportar los pases independientes, tal como los hemos configurado. Tenemos que darle a este botoncito. Entonces aquí te sale una lista de la configuración que tú hayas hecho de la exportación. Lo más cómodo sería que exportásemos cada una de estas pasadas como un archivo de imagen. Entonces vamos a marcar esta casilla, exportar todas las pasadas de render como archivos. Seleccionamos un formato de archivo, el que os guste, por ejemplo un PNG de 8 bits. El prefijo del archivo, esto es opcional, esto es por si queréis darle un nombre base a cada archivo, pero podéis dejarlo en blanco. Y una vez que tengamos esto, simplemente le damos al botón de exportar y nos pedirá una ruta para guardar las imágenes. Así que les vamos a dar aquí en la carpeta pases que ya he creado, le damos a aceptar y ya está. Si vamos a Photoshop, yo aquí ya previamente he cargado las distintas imágenes, pues podéis ver, aquí cada pestaña es una imagen. Entonces tenemos aquí el render principal, tenemos aquí la iluminación difusa indirecta, solamente, tenemos los emisores, el del techo, tenemos el postprocesado, tenemos reflexión directa, que en este caso concreto no hay, así que genero una imagen en negro. Reflexión indirecta, aquí tenéis pues toda la reflexión que hacen los materiales que tengan reflexión, como esto del centro más el suelo. Y por otro lado la refracción, que en este caso es únicamente la bola con material de cristal que había en el centro. Esta manera de renderizar os va a servir si es que queréis tener un control más fino de lo normal en cuanto a componer después las distintas capas de render. Eso ya depende de vuestro método de trabajo, pero en todo caso sí que es muy interesante tener esta opción para después, como os digo, que nos deje una gran cantidad de libertad para componer las capas como a nosotros nos guste. Bueno, pues esto ha sido todo. Recapitulando, ya sabéis, versión 2.1 de Octane Render, con novedades interesantes, entre ellas, para mí, las más interesantes, que serían la integración del comando de deshacer, control Z, de toda la vida, el modo de render coherente, para que os lleven un poquito menos de tiempo vuestros renders, y la capacidad de exportar pasadas de render independientes, archivos de imagen independientes. Bastante interesante, aún no está, como os he dicho, publicada la versión final, no lo vais a encontrar en el área de descarga de vuestro área de cliente, pero incluso en este estado de beta en que se encuentra, creo que es bastante interesante que le echéis un ojo y empecéis a familiarizaros con las nuevas características que yo creo que son, ya os digo, muy interesantes y me han gustado bastante. Eso es todo por hoy, espero que os haya gustado, espero también que me dejéis algún like si ha sido así. No olvidéis, como siempre os digo, comentar y suscribiros. Me despido hasta la semana que viene, en la que subiremos un nuevo vídeo, aún no sé de qué, pero seguramente ya se me ocurrirá algo, y si no, pues me lo dejáis en los comentarios pidiendo
algún tema en concreto que os interese. Que paséis buena semana. Chao.